Bueno, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Gabriel Urbano Montenegro, soy residente de la Universidad Javeriana Cali Oftalmología y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la evaluación del paciente con ptosis palpebral. Entonces, ¿qué es una ptosis palpebral? Se define como una caída del párpado superior resultado de una anomalía congénita o adquirida de los músculos que elevan el párpado. En este contexto es importante reconocer lo que es una ptosis porque puede ser un desencadenante o un signo de una enfermedad neurológica grave, puede haber obstrucción de la visión y por lo que es importante también hacer una respectiva anamnesis para hacer un buen reconocimiento de una causa subyacente. Estas son algunas medidas que debemos tener en cuenta antes de hablar de ptosis como tal. Por ejemplo, tenemos una fisura palpebral a nivel vertical que mide en la edad joven de 10 a 11 milímetros, de la edad mediana de 8 a 10 milímetros y en la vejez de 6 a 8 milímetros. Hay que tener en cuenta nuevamente que el párpado superior tiende a cubrir 1 a 2 milímetros la parte superior del iris con un punto más alto en el meridiano de las 12. Debemos tener en cuenta la distancia margen reflejo, que es como la distancia entre la luz reflejada en la córnea hasta la parte más superior del párpado, que está entre 4 a 5 milímetros. Y el surco, la distancia entre el surco palpebral y el borde libre, que mide 1 a 3 milímetros. En la literatura Rose habla más que todo de tres signos vitales palpebrales, entre comillas, que es importante reconocerlos para saber y determinar un paciente que tiene una ptosis. Por ejemplo, la evaluación de la función del elevador, cuyos valores normales son de 15 milímetros, donde se le pide al paciente que mire hacia abajo y con nuestra mano, con el pulgar, se hace un bloqueo del músculo orbicular. Y luego después de esto se le pide al paciente que mire hacia arriba. Se hace la respectiva medición y pues como les dije, los valores normales son de 15 milímetros. El otro signo vital es la altura y la fuerza del pliegue del párpado, donde se debe determinar primero qué tan definido está y pues si hay menos fuerza en esta área va a haber menos tracción y el pliegue va a ser más débil o menos diferenciado. Y como mencioné previamente, la distancia margen reflejo. Entonces, como vemos, hay una clasificación bastante variada con las ptosis, pero en este caso decidí abordarlas así como congénitas, aponeuróticas, mecánicas, neurogénicas, biogénicas, traumáticas y lo que se conoce también como pseudoptosis, que más tarde lo abordaré. Comenzamos hablando con la ptosis palpebral congénita. Está asociada con mayor frecuencia a ausencia o reducción de la función del elevador. Suele ser unilateral entre el 69 al 75% de los casos y puede haber una asociación familiar. Sin embargo, esto es lo que también detalla la literatura, que varios miembros de la familia suelen tener esa ptosis, pero es demasiado leve, por lo que es desapercibida. ¿Qué otros hallazgos puede haber de un paciente con ptosis congénita? Dependiendo de lo que el paciente pueda tener, puede haber ambliopía o estrabismo. Entonces, dentro de las ptosis congénitas que vamos a abordar la ptosis congénita simple, el síndrome de Marcus-Ghosn, síndrome de blefarofimosis, la fibrosis congénita de músculos extraoculares, un córner congénito y la parálisis del tercer par congénita. Con la ptosis congénita simple se debe a un fallo a la migración o el desarrollo neuronal. Entonces aquí hay que tener en cuenta que el paciente tenga unos antecedentes familiares de estas ptosis. Como les dije previamente, en varios casos suele ser leve y pasa desapercibida. Puede ser uni o bilateral de una gravedad variable. Hay una mala función del elevador y entonces se debe tener en cuenta mucho cuando el paciente hace una mirada inferior. El párpado tóxico está un poquito más elevado porque hay una relajación incompleta del elevador y este signo es lo que le diferencia de una ptosis adquirida. Tras la corrección quirúrgica, el retraso del párpado en la mirada inferior puede empeorar o no. Puede haber también debilidad del recto superior debido a su relación neurológica y puede haber elevación compensatoria del mentón. El tratamiento debe realizarse idealmente, primero el diagnóstico lo más temprano posible y si puede ser en etapa preescolar y dependiendo del grado de la ptosis y el compromiso de la visión puede plantearse la resección del elevador en este contexto. El síndrome sincinético de Marcus-Ghosn se debe a una mala conexión entre la rama mandibular del maxilar y la rama superior del tercer par. Entonces, respectivamente, van a inervar el músculo pterigoideo y el músculo elevador del párpado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto lo podemos evidenciar en estas imágenes de acá. El párpado se va a elevar cuando el paciente abre la boca y puede ser uni o bilateral. Es más frecuente una ptosis moderada de 2 a 4 milímetros. Con el síndrome de blefarofimosis se presenta un conjunto característico que es la ptosis, el pliegue epicántico inverso y telecanto.
Entonces es un patrón autosómico dominante y es importante que si uno de estos pacientes con este tipo de patologías llegan a consulta se debe hacer una derivación a genetista. El tipo 1 está asociado a una insuficiencia ovárica y donde hay una mutación en el gen FOXL2 y el tipo 2 no presenta esta asociación. Entonces suele haber tosis bilateral grave con mala función elevadora y aparte de eso puede haber implantación baja de las orejas con ambliopía. Entonces en el caso de una tosis grave, en este contexto se plantea una suspensión del frontal. Con la fibrosis congénita de los músculos extraoculares, este es un trastorno también autosómico dominante con una ptosis bilateral y una oftalmoplegia restrictiva. La forma 1 es como la más común y esta es la que está asociada al gen KIF21A que va a codificar una proteína de transporte intracelular y está encargada o relacionada con el desarrollo de los nervios craneales. Entonces, ¿qué es lo que se suele afectar usualmente? La división superior del nervio oculomotor, que como podemos ver en este esquema, inerva el recto superior y el músculo elevador del párpado. Los movimientos verticales, por lo tanto, suelen ser restringidos. Todos esos músculos van a estar bastante fibrosos, como el nombre de la patología lo indica. En posición primaria, el paciente suele tener una elevación compensatoria del mentón y también el grado de movilidad horizontal va a variar notablemente. Aquí podemos ver unas resonancias, por ejemplo, en este caso hay compromiso del recto medial, que está con una banda fibrosa, y también puede haber como compensatorio en ese mismo paciente una hipertrofia de los músculos rectos laterales, y es por eso que el paciente hace esas exotrofias. Además de esto, por la desviación también hay una medialización del nervio óptico, esto por lo tanto nos puede generar una ambliopía estrábica. Con el síndrome de Horner congénito debemos tener en cuenta primero el recorrido de la vía simpática en cuanto a la inervación de las pupilas y el cuerpo ciliar. Recordemos que la primera neurona sale del hipotálamo, va a ser una sinapsis entre el centro cilioespinal de Bulls, entre C8 y T2. Esta sería la primera sinapsis, se conecta con la segunda motoneurona que asciende por el ganglio cervical superior. Nuevamente, de aquí surge la tercera neurona que va a recorrer el territorio de la carótida interna para posteriormente inervar la pupila y el cuerpo ciliar. ¿Qué triada se cumple aquí en este Horner, tanto en el congénito como en el adquirido? La miosis, la ptosis y la mianhidrosis facial ipsilateral. En este caso, en el congénito, suele haber interrupción en cualquier parte del recorrido, de todo este recorrido de la vía simpática. En este caso, con el congénito, la causa más frecuente son lesiones en el plexo braquial por trauma obstétrico. Siempre. Pero no estaba separado y eso con él. No, eso no, siempre está separado. Bueno, continúo. Entonces, por ejemplo, si el paciente no tiene historia de trauma obstétrico, esta ya es una indicación de solicitar una resonancia magnética para todo el trayecto simpático. Entonces, en este caso, como podemos ver, aquí hay un neuroblastoma, que es la segunda causa más frecuente, que en este caso no hay, por decirlo, invasión hacia la médula espinal, pero sí genera con fenómenos compresivos. En este caso hay una masa paraespinal que está entre C6 a T2. También recordar pues, que existen otras cosas, otras condiciones que pueden generar el síndrome de Horner congénito, como las infecciones congénitas y también este puede ser idiopático. Con la parálisis del tercer par congénita, entonces suele haber eventos intrauterinos relacionados con el nacimiento que pueden desencadenarla, puede haber ciertos aneurismas congénitos y en este caso, dependiendo del sitio de la lesión, puede haber una ptosis parcial o una ptosis completa, puede haber también compromiso pupilar y nuevamente dependiendo de qué tan intenso, qué tan comprometido esté el nervio oculomotor, puede haber déficit en la abducción ipsilateral, la elevación o la depresión. Pasamos al siguiente grupo, que es la ptosis aponeurótica, que es la causa más común de las ptosis adquiridas. Recordemos, por ejemplo, que el músculo elevador, cuando pasa por el ligamento de Whitnall, se convierte en aponeurosis, se abre en forma de abanico y se va a insertar en la placa tarsal superior.
Sin embargo, con la edad y con otros factores asociados, también poco a poco se produce una desinserción o discencia de esta aponeurosis y dependiendo de la severidad de la ptosis puede haber un pliegue palpebral ausente y puede haber uniones debilitadas del tarso e incluso del auricular de los ojos. Entonces, en adultos mayores es un cambio involutivo natural, o sea, prácticamente la literatura dice que a todos nos va a dar lesión muy leve. En adultos jóvenes se asocia mucho al uso de lentes de contacto. ¿Por qué? Porque como hay una manipulación repetida del párpado superior durante la colocación del lente, estos fenómenos mecánicos que se dan durante la colocación van a generar debilidad en la poneurosis. Él se puede desarrollarse también después de una cirugía, entonces se asocia mucho uso de un espéculo palpebral y se reportan casos de hasta 6% post cirugía de catarata. Y puede haber también otras causas como trauma o el frote crónico del párpado, y esto es importante mucho en los pacientes atópicos o que tengan conjuntivitis alérgicas a repetición. Con la tosis mecánica, entonces lo que sucede es un exceso de peso en el párpado superior. Entonces, este exceso de peso hace que el párpado descienda. Puede ser por infecciones, inflamación o tumores, por ejemplo, hemangiomas, que se caracterizan por una pápula, un nódulo, placa rojo brillante, elevada por encima de la piel. Aquí vemos pues cómo incrementa el peso en el párpado superior y hace que este descienda. Incluso un chalazo puede producir una tosis. Patologías un poco más complejas como los neurofibromas o incluso los quistes dermoides, que son subcutáneos, firmes, móviles y más frecuentes en la región lateral de la ceja o párpado superior, tienden a formarse incluso en sitios de suturas. Pasamos al siguiente grupo, que son las tosis neurogénicas. En este caso vamos a abordar las parálisis del tercer par, la regeneración aberrante del tercer par, el síndrome de Horner, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré y la tosis por toxina botulínica. Entonces comenzamos hablando con la parálisis del tercer par. Ya normalmente en adultos se asocia mucho a traumatismo, isquemia, infección, tumor, otras causas compresivas. En este caso hay que tener en cuenta mucho el paciente diabético, ya que en este caso suele ser una de las primeras manifestaciones a nivel neuronal que se pueden generar en este tipo de pacientes por descompensación metabólica. En este caso, si un paciente diabético genera patrones microisquémicos que desencadenan estatosis. Entonces, ¿qué suele haber como tal? El paciente usualmente, dependiendo obviamente del grado de la tosis, no la suele notar. Lo que el paciente se queja es por diplopia. Puede haber un grado variable también de la debilidad de los nervios y la función elevadora. En la mayoría de los casos, dependiendo de la causa, suelen ser transitorias. Y hay que tener en cuenta que puede haber después de esta, una vez resuelta esta, algo que se llama regeneración aberrante, donde la elevación palpebral está abocada por la mirada. Entonces, obviamente, dependiendo de la causa, usualmente suele haber una recuperación de 6 a 12 meses de tipo espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de pacientes? Siempre valorar factores de riesgo cardiovascular, si el paciente es hipertenso, diabético, con hipertrigliceridemia, que también es compensada su diabetes o no. Y traigo este esquema porque en este se ve la distribución muy bien de las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor. Entonces, como podemos ver, usualmente cuando hay compromiso pupilar, suele ser por causas compresivas. La causa más frecuente en este caso es la aneurisma de la comunicante posterior. Y por microisquemia, hipertensión, diabetes, suele haber compromiso de la base nervorum, por lo que usualmente suele haber respecto pupilar. Sin embargo, pues cabe resaltar que no siempre esto se cumple, porque hay pacientes que, por ejemplo, aunque son muy poco frecuentes, pacientes con diabetes, con parálisis del tercer par, donde se ha descartado esta causa compresiva, donde pues también puede haber compromiso pupilar, aunque esto es muy poco frecuente. Se debe hacer una valoración completa del paciente, por lo tanto, un paciente que debutó con una parálisis del tercer par va a requerir hospitalización para hacer estudios de extensión. Puede requerir punción lumbar, una angiotomografía en caso de sospecha de neurisma expansivo, por lo que les digo nuevamente, si hay compromiso pupilar. Se debe pedir resonancia cerebral y de órbitas para descartar eventos como una ACV, tumores en tallo o lesiones en el seno cavernoso. Y dependiendo de los hallazgos, dependiendo de la condición del paciente, se puede pedir una arteriografía cerebral convencional. Hablando ya de la regeneración aberrante del tercer par, entonces se origina mucho si la parálisis fue de origen o traumático o compresivo, dado que las vainas endoneurales se mantienen íntegras en las lesiones vasculares. Entonces un paciente pues, que haya tenido una parálisis de origen microisquémico no va a tener esta regeneración usualmente. Suele producirse el fenómeno que se conoce como fenómeno de von Graeff,
donde hay una elevación del párpado superior al abducir o deprimir el ojo, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede prácticamente? Hay una inervación del músculo incorrecto por parte de los axones regenerados y pues puede haber compromiso pupilar. Con el síndrome de Horner en adultos, nuevamente repito la actividad, ptosis, miosis y anquilosis ipsilateral. ¿Qué es lo que sucede prácticamente? Hay una inervación del músculo de Müller, por lo que la ptosis en este caso es leve con la función del elevador conservada. Entonces, en el diagnóstico es clínico, podemos aplicar unas pruebas farmacológicas con apraclonidina, hidroxifentamina o también fenilefrina, neosinefrina. Entonces, la reparación de ptosis en este contexto está indicada cuando es visualmente significativa o por motivos cosméticos. En este caso se plantea o una reseña del elevador, dependiendo de la gravedad de la ptosis, o una conjuntivo mielorectomía. Con la miastenia gravis, entonces es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos contra la unión neuromuscular. Hay una reducción de los receptores, por lo tanto, de acetilcolina y va a haber una conducción nerviosa deficiente, por lo tanto, va a haber debilidad muscular. Va a haber ptosis y diplopia y este es como el síntoma debut en el 85% de los casos. Y el grado de ptosis puede ser variable, uni o bilateral. El diagnóstico se realiza clínicamente, pero también podemos apoyarnos con otras pruebas, como por ejemplo la prueba de hielo, y el mecanismo de esa prueba de hielo es que se aplica, pues como dice su nombre, hielo en los párpados, y el frío, la disminución de la temperatura se asocia con una mayor conducción nerviosa, por lo que la ptosis con la prueba de hielo suele resolver. Y se deben pedir anticuerpos séricos, que son los que menciono acá. Y también una electromiografía. Y este manejo pues tiene que ser multidisciplinario porque la miastenia gravis no solo hay compromiso palpebral, sino también multisistémico. En este caso se puede plantear timectomía o aplicación de plasmaféresis y en este caso, y dando un adelanto, la miastenia gravis suele, la ptosis en este caso de la miastenia gravis suele resolver con el manejo médico. Con el síndrome de Guillain-Barré, entonces debemos tener en cuenta que es una polirradiculoneuropatía desmielinizante antiinflamatoria aguda inmunomediada. El 50% de los pacientes con Guillain-Barré van a desarrollar una neuropatía craneal y en este caso la ptosis es por compromisos de los músculos faciales como tal. Rara vez son los oculares. Entonces, más frecuentes, como dije nuevamente, es la parálisis facial y el 15% de los casos va a haber compromiso del nervio oculomotor. Entonces, básicamente el mecanismo del Guillain-Barré hay una reacción cruzada por mimetismo, entonces hay que preguntar al paciente si tuvo antes un cuadro gastrointestinal, porque puede ser una infección previa con Campylobacter jejuni, pacientes con VIH, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr o pues más recientemente con el Zika. Entonces, puede haber otros desencadenantes también, importante preguntarle al paciente si tuvo vacunación previa, cirugía, trauma, o trasplante medular, entonces con bilateral, que después de su tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas, pues ya resolvió su ptosis. En cuanto a la ptosis por toxina botulínica, es una complicación de la terapia por Botox. Esta se usa mucho en blefarospasmo y el tratamiento cosmético no se pone en la frente, en la regla velar o en el canto lateral. Entonces, hay que explicar al paciente pues, que esto es poco frecuente, pero si se presenta, resuelven en 3 a 4 semanas. Y el mecanismo de la toxina botulínica es que hay una inhibición de la liberación de acetilcolina por la absorción presináptica en la placa motora y también esto va a generar una denervación funcional y esto es también totalmente reversible. En este caso también es una terapia coadyuvante, entonces para pacientes con defectos, pacientes que no sean candidatos a cirugía y si tienen esas queratitis recibantes, queratitis persistentes, se puede inducir una ptosis, en este caso con la toxina botulínica. Pasamos a las ptosis miógenas, en este caso vamos a abordar 3, que es la oftalmoplegia externa progresiva crónica, la distrofia oculofaringea y la distrofia miotónica. Entonces, con la oftalmoplegia lateral al principio de la edad adulta, asociada a defectos de la función mitocondrial y esto va a generar una debilidad del músculo auricular. Cuando se presenta este cuadro con retinopatía pigmentaria y además defectos de la conducción cardíaca, esta ya pasa a conocerse como síndrome de Kearns-Sayre. Importante que cuando se presenten este tipo de pacientes requieran una derivación para neurología clínica y una biopsia muscular pues nos puede confirmar el diagnóstico.
para determinar pues qué tipo de tosis estamos enfrentándonos o no. El manejo puede hacerse por suspensión frontal cuando hay deterioro de la visión. Con la distrofia oculofaringea, también es una miopatía progresiva autosómica dominante. Se presenta más que todo en pacientes con ascendencia franco-canadiense, debuta alrededor de la quinta década de la vida. En este caso hay una tosis unilateral izquierda, puede ser también bilateral, simétrica, pero asociada con disfagia y debilidad de las extremidades proximales. Puede haber pues alteración de otros músculos, pero esto se asocia por el depósito de filamentos internucleares y en este caso se plantea una reparación por avance de la aponeurosis del elevador como manejo inicial y según la evolución clínica del paciente se puede considerar la suspensión del frontal. Entonces, como podemos ver, esta es una paciente que tiene su tosis izquierda y le tomaron una radiografía contrastada donde evidencian la regurgitación esófago-traqueal. Con la distrofia miotónica, entonces hay que tener en cuenta que es la miotonía como tal, que es la incapacidad de relajar los músculos tras una contracción sostenida. Este es un cuadro autosómico dominante, se puede presentar a cualquier edad, pero en este caso lo más frecuente es que se presenta entre la segunda y la cuarta década de la vida. Y tiene una peculiaridad que es más grave en cada generación sucesiva. Se generan cuadros de tosis bilateral, simétrica debido al hundimiento de la región temporal, puede haber alopecia frontal, disfunción de glándulas de meibomio y un patrón de catarata que se conoce como catarata en árbol de Navidad. En el caso de la reparación de la tosis se puede plantear suspensión del frontal, pero en este caso el manejo quirúrgico va a ser complejo porque va a haber una completa debilidad facial y en estadios ya muy avanzados la reparación quirúrgica ya no es viable. En cuanto a las tosis traumáticas, el mecanismo básicamente es una tracción sobre la aponeurosis del elevador o el músculo. Es prácticamente el mismo mecanismo que la aponeurótica. Puede haber múltiples mecanismos, por ejemplo, en esta imagen es por un accidente de tránsito, en este caso por cicatrización restrictiva en un paciente que pues tuvo una trauma con una rama de un árbol, o en este caso incluso también puede ser entonces en Horner congénito, en este caso este es un paciente con antecedente de trauma obstétrico. También se asocia también a la colocación y el uso de lentes de contacto duros. Con la pseudotosis, este grupo es importante conocerlo porque muchos de los pacientes creen que tienen el párpado caído cuando en realidad lo que está comprometido son otras estructuras. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes con dermatochalasis, donde pues hay un exceso de piel, pero no hay compromiso palpebral como tal, tienen buena función del elevador, buena distancia, margen reflejo, y también puede haber pliegues palpebrales asimétricos, en este caso son pacientes que tienen pliegues palpebrales derechos asimétricos, pero nuevamente tienen una misma función del elevador conservada e igual distancia margen reflejo en ambos ojos. Puede haber una hipotropia, también en este caso es del ojo izquierdo, en pacientes, digamos, con glaucoma, pacientes con tisis bulbi, puede haber una tosis de la ceja también, o incluso una atrofia del globo ocular. Entonces, ¿cómo se debe hacer el respectivo abordaje del paciente con una tosis? Primero, se debe preguntar la edad de inicio, los antecedentes, la variabilidad, si hay otros síntomas asociados, si el paciente usa lentes de contacto, si el paciente es un paciente atópico, si tuvo parálisis faciales previas. ¿Por qué? Porque como podemos ver en esta tabla, nos pueden orientar, por ejemplo, a cierto tipo de tosis que abordamos previamente. Por ejemplo, sigo insistiendo, el uso previo de lentes de contacto, una tosis aponeurótica o mecánica, o incluso también la conjuntivitis papilar gigante, en trauma previo una tosis aponeurótica, diplopia o debilidad muscular, una miastenia, pero también puede ser una parálisis del tercer par. Y en pacientes con parálisis facial previa, por ejemplo, sospechamos una reinervación aberrante o una tosis de la ceja residuante. Nuevamente repito los signos vitales palpebrales, la distancia margen reflejo, que es entre 4 a 5 milímetros, la función del elevador, nuevamente lo repito, el paciente se le hace un bloqueo del orbicular, sea con el pulgar, se le pide que mire hacia abajo y nuevamente que mire hacia arriba y se hace esta medición. Entonces, lo normal es de 15 milímetros. Buena función entre 12 a 14, regular entre 5 a 11 y mala de 4 o menos. También la altura de la hendidura palpebral hay que tener en cuenta también, pues no solo la edad del paciente, sino también el género. Varía un poco entre hombres de 110 milímetros y en las mujeres de 8 a 12 milímetros. Entonces se hace una medición en el plano pupilar, como podemos ver, y nuevamente tener en cuenta que el borde del párpado superior va a estar 2 milímetros debajo del limbo
y el párpado inferior va a estar 1 milímetro por encima del límite. Entonces, ¿qué otros signos pueden estar asociados? Primero, pues también hacer una evaluación de las pupilas para ver si el paciente tiene cómo están las pupilas, si están mióticas, si están midriáticas, si son reactivas, si hay DPA presente o no. Si hay exceso de inervación, se pueden hacer otras evaluación de los movimientos oculares también. El parpadeo mandibular, entre comillas, que es el pie del paciente masticar y realizar movimiento de la mandíbula de un lado al otro para ver si hay una elevación de los párpados. Y la fatigabilidad palpebral. Entonces, en este caso, la fatigabilidad palpebral es usado para diagnóstico de miastenia gravis. Y aquí traigo un video de tipo ilustrativo, donde prácticamente se le pide al paciente que eleve los ojos y poco a poco, entre 30 y 60 segundos, vemos cómo van descendiendo. Si descienden, esto es característico de una miastenia gravis. Entonces, voy a adelantar un poco. Aquí el paciente ya va abriendo los ojos y vemos, por ejemplo, cómo el párpado derecho poco a poco va cayendo. Voy a adelantarlo un poco. Debemos tener en cuenta también el fenómeno de Bell, que es la rotación hacia arriba del globo ocular cuando el paciente hace un cierre forzoso de los ojos. Entonces lo podemos explorar, obviamente pidiendo al paciente que cierre los ojos forzadamente y nosotros abrirlos, ¿no? Ahí debemos ver más o menos que el globo ocular está orientado hacia arriba. En pacientes con parálisis facial es un poco más fácil de evidenciar, por ejemplo en esta imagen de acá, donde vemos que el globo ocular pues se valora más fácilmente cuando hace su rotación hacia la parte superior. Hay que tener en cuenta también, y esto es importante, lo que se conoce como la ley de Henry o la ley del exceso de la inervación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El elevador del párpado superior va a estar inervado por un nervio cuyo núcleo es único. Entonces, ambos elevadores comparten un solo núcleo. Cuando se compromete uno, por plasticidad neuronal, entonces se comparte esa inervación hacia el párpado que no esté tóxico. Entonces, en tosis unilateral va a haber incremento de esta inervación, el párpado no tóxico, y en tosis bilateral a veces en ocasiones suele haber un párpado más comprometido que el otro. El menos comprometido va a tener ese exceso de inervación. Entonces, se debe examinar manualmente el párpado tóxico y comprobar si en este examen desciende el párpado contralateral. Si esto ocurre, hay que advertir al paciente que la corrección quirúrgica puede inducir posición más baja del párpado opuesto. Aquí en este video lo podemos evidenciar. Video también cortesía del doctor Antonio Quintero. Eso. Entonces, aquí vemos el párpado tóxico del lado derecho. Lo que se hace aquí es prácticamente, se hace la respectiva evaluación de este párpado y posteriormente vamos a ver cómo el párpado del ojo izquierdo irá descendiendo. Siempre es importante realizar este respectivo abordaje porque muchos de los pacientes al momento que se le hace esa corrección suelen tener en algunos casos el descenso del párpado que no estaba tóxico inicialmente, por lo que nuevamente hay que explicar de forma clara y detallada lo que está sucediendo y las conductas que se deben tomar posteriormente a esto. Aquí vemos como el párpado que no estaba tóxico también hace un respectivo descenso. Y esto es por la ley de Henry. Con la prueba de fenilefrina, entonces lo ideal es, bueno, se puede hacer con fenilefrina o neosinefrina. En este caso se realizó con fenilefrina al 10%, pues se puede hacer con fenilefrina al 2.5%. Esta prueba se usa mucho para predecir el beneficio postquirúrgico. En este caso se estimula el músculo de Müller y la mejora de la tosis, como podemos ver en esta imagen también, va a ser de 2 a 3 milímetros después de 10 minutos de instalada la gota. Entonces, en cuanto al tratamiento, hay planteamiento de manejo no quirúrgico, y en este caso se hace en pacientes con tosis muy leve o en pacientes que no sean candidatos ya o que tengan alto riesgo quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en la miastenia gravis, como mencioné previamente, el manejo de la tosis es con la terapia propia de esta patología, timectomía, plasmaféresis, esteroides. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si ya el paciente se hizo su respectiva resolución, ya hizo una resolución de los síntomas sistémicos y persiste con la tosis, se debe investigar otras causas de la tosis y en este caso, una vez ya el paciente tenga su miastenia controlada, se podría plantear un manejo quirúrgico.
Con el síndrome del Horner congénito se plantea uso de apraglonidina, nafasolina, en este caso pues en Colombia tenemos nafasolina disponible, o la tetrahidrosolina como manejo inicial. Si el paciente ya tiene un compromiso de la función visual, ya se plantea el manejo quirúrgico. Y en pacientes con alto riesgo, con friabilidad de tejidos, se plantea también las gafas con muletas para los párpados. Una de las posibles complicaciones es la alergia que pueden presentar los pacientes. Bueno, entonces, ya propiamente hablando ya de los manejos quirúrgicos, tenemos la corrección vía anterior, también tiene su nombre como corrección externa, o la del avance del elevador. ¿Qué es lo que sucede? Esta se hace cuando hay función del elevador normal y el pliegue del párpado superior es alto. Entonces, la aponeurosis del elevador se estira o se desinserta y lo que se hace es la incisión del pliegue del párpado superior, se hace un avance hasta el tarso y se hace la reinserción de la aponeurosis. Aquí podemos ver como el paso a paso de una forma esquemática. Y aquí podemos ver un video de cómo se hace este proceso. Entonces, por ejemplo, aquí esa es la demarcación. Después, posteriormente, por esta área se va a hacer la incisión inicial, donde poco a poco se irá haciendo el respectivo avance hacia los tejidos. Para el objetivo es encontrar la aponeurosis. Voy a adelantar un poco el video. Aquí podemos ver ya la identificación de las diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí ya se puede realizar una desviamiento para encontrar la aponeurosis del elevador. Aquí ya se puede ver la aponeurosis, el músculo, incluso el ligamento de Whitney como tal. Y posteriormente ya se planteará ya la realización de los puntos para donde se inicia en tarso para la elevación de esta aponeurosis. Y posteriormente ya será el respectivo cierre por planos. Entonces, por decir algo, una vez que ya se haya hecho el respectivo abordaje, se va a determinar la técnica se puede ayudar de tosis. En este caso, pues la tosis congénita, por ejemplo, una vez ya evaluada la función del elevador, se puede determinar la altura palpebral intraoperatoria o también dependiendo de cómo esté la distancia margen reflejo, se puede plantear la magnitud de la recepción. Entonces tenemos también la corrección vía posterior, se conoce también corrección interna transconjuntival o mielorectomía. El objetivo es realizar prácticamente como su nombre lo indica, una resección del Müller y también parte de la conjuntiva. Se puede realizar también un poco el enfoque en el tarso y la aponeurosis o incluso hasta el músculo elevador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso se debe tener un test positivo de fenilefrina para poder realizar esta técnica. Está indicada en dosis mínima de menos de 2 milímetros. Entonces, esto es como el paso a paso, pero también de forma esquemática, se hace demarcación del área donde se va a hacer la resección. Se pueden plantear suturas antes o incluso después de que se haya hecho un clampeo. Una vez hecho el clampeo, se hace esta resección y se hace el cierre por planos. También aquí traigo un video donde se explica previamente, también lo podemos encontrar en el canal de YouTube del Dr. Antonio Quintero.
Por ejemplo, aquí ya se hace la respectiva demarcación para determinar toda el área que se va a reseccionar en esta conjuntiva milerectomía y se hace la respectiva medición con el caliper. En este caso, por ejemplo, si es sutura, se hace la sutura antes del clampeo y posteriormente ya se procede a realizar el respectivo clampeo. Voy a adelantarlo un poco. Ya se hace el clampeo. Aquí vemos también cómo se está haciendo posteriormente la resección de estos tejidos. Posteriormente, pues ya se hace el respectivo cierre por planos. Entonces, tenemos ya la otra técnica principal que es la corrección por suspensión del frontal. En este caso, esta técnica se indica cuando la función del elevador es deficiente o ausente. Entonces, se hace una suspensión del párpado directamente del músculo frontal y esto hace que el movimiento de las cejas se transmita de manera eficaz al párpado y el movimiento ya está, por decirlo, totalmente controlado por el auricular. Entonces, en esta técnica pues se usa tensores autógenos de fascia lata o materiales sintéticos, y este es como también un esquema del paso a paso, con la incisión del pliegue palpebral, la exposición de los tejidos, en este caso pues se usa una fascia lata, donde es una conexión con una incisión también supraciliar, se hace el respectivo cierre por planos, y pues yo creo que este esquema lo vamos a hacer un poco a poco con el video que te les traigo a continuación. Entonces aquí ya está una demarcación del área. Esta técnica está indicada mucho en mitosis congénita. Se hace la exposición de los tejidos. En este caso también se hace una sutura del tarso. Y en este video me adelanto un poco. Usan fascia lata para realizar la supraciliar. Y en esta imagen, por decir algo, podemos ver también son fotos cortesía del doctor Antonio Quintero, donde un paciente que en este caso tuvo una artrosis bilateral, se le replicó esta técnica y vemos pues también los resultados, pues, por decirlo, en el posquirúrgico inicial y el posquirúrgico ya finalizado con su resolución completa y cicatrización adecuada. Por ejemplo, aquí vemos que se hace la incisión supraciliar y aquí ya hubo colocación de la fascia lata. Aquí posteriormente se está haciendo la conexión para lograr llevar la fascia lata tanto del lado medial como del lado lateral para que se dé la conexión con el área supraciliar, para que prácticamente el movimiento del párpado esté condicionado al movimiento del auricular. Aquí vemos por decirlo como negra en esta fascia lata para realizar más fácil la conexión. Este abordaje que ellos mencionan también se llama abordaje en pentágono, por la forma pues en cómo están demarcando el área. Aquí vemos también cómo hacer la conexión con el área lateral para hacer la conexión con la fascia lata, con su respectiva innervación. Y proceden posteriormente también al cierre por planos.
Entonces, esta es una síntesis de todas las técnicas quirúrgicas que abordamos. Obviamente también existen otra serie de técnicas, también como también la resección del elevador o la sutura del ligamento de Whitman. Estas son como las principales con las respectivas indicaciones. Repito, con la corrección de la vía anterior, cuando tenemos una función intermedia del elevador y las ventajas que se pueden combinar con la blefaroplastia, con la corrección de vía posterior indicada en dosis mínimas de 2 milímetros o menos, con prueba de fenilefrina positiva previamente realizada, y la ventaja es que mantiene el contorno del párpado preoperatorio, y con la corrección por suspensión del frontal se usa cuando hay pacientes con función del elevador ausente y litosis congénita, y la ventaja es que el paciente eleva el párpado usando pues el músculo frontal para levantar las cejas. El enfoque en dosis congénita nuevamente también depende de la función del elevador. Es por eso que, como le mencioné al principio de la charla, la función del elevador es uno de los signos vitales palpebrales. Entonces, si tenemos una función buena del elevador, debemos ver cómo está la lactosis. Si es de 2 milímetros o menos, conjuntivo mielorectomía. Si es de más de 2 milímetros, se hace un enfoque en la poneurosis. Si la función del elevador no está preservada, entonces debemos ver el grado de ptosis. Si es de 4 milímetros o más, se hace una resección del elevador. Si es menos de 4, una suspensión del frontal. ¿Y qué complicaciones pueden desencadenar todos los abordajes? Primero, el lagoftalmos. El lagoftalmos, sea por la hipercorrección, puede generar un ojo seco y una creatinopatía por exposición. Es muy frecuente en pacientes con trastornos de unión miopática o neuromuscular. Por lo tanto, como expliqué previamente, el paciente con miastenia gravis que se vaya a plantear tratamiento quirúrgico, el paciente debe haber completado su tratamiento de miastenia gravis antes de plantearlo, porque lo que le dije previamente, si se hace el manejo de miastenia gravis, la dosis suele resolver. Si no resuelve, ya se puede plantear otros hallazgos u otros métodos. La hipocorrección también se presenta en 10% de los casos y se debe hacer una revisión de 3 a 4 meses. Si la tosis persiste o es visualmente significativa, se hace un segundo acto quirúrgico. Con la hipercorrección, esta suele mejorar con ejercicios de estiramiento palpebral. Esta hipercorrección, como les dije previamente, suele inducir lagoftalmos. Entonces, pues el paciente genera con ojo seco y todo lo que les expliqué previamente. Y los cambios en el astigmatismo. En pacientes, pues, por ejemplo, un paciente pediátrico, un paciente también, por ejemplo, muy joven, tipo niños no experimentan estos cambios hasta los 3 años postquirúrgicos. Y en los adultos van a debutar estos cambios a los 3 meses después. Por lo tanto, en este tipo de pacientes siempre es ideal también realizar una refracción, ver cómo está su agudeza visual, qué tipo de trastorno refractivo tiene y cómo quedaría después de la cirugía para determinar si se hace una respectiva medida con optometría o no. Muchas gracias y eso es lo que tenía para traer el día de hoy. Bueno, muy bien. Preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene un comentario? Felicitaciones para el doctor, muy bonita charla. Quisiera aprovechar para preguntarte unas cositas, Antonio. Quisiera aprovechar preguntarte unas cositas, Antonio. Dale, claro que sí. Uno, la suspensión frontal, ¿con qué material lo estás haciendo? La suspensión frontal, ¿con qué haciendo? ¿Con qué, perdón? ¿Con qué material? ¿Con nylon, prolene? ¿Con qué material? Nylon. Se oye entrecortado. Ah, ¿Qué material usamos acá? Pues... exacto. Antonio. ¿Me escuchaste? No. Lo del material, Antonio, te preguntaba. Bueno, nosotros acá, en mi experiencia, el que más empleo es el Silastic, el mismo tubito de Silastic que empleamos para hacer la intubación de la vía lagrimal, es el que estamos empleando por la elasticidad que tiene, la facilidad de colocarlo. Mis compañeros aquí en la clínica usan fascia lata con muy buena experiencia y muy buenos resultados también. ¿Qué ventajas tiene cada uno de ellos? Pues depende de la experiencia. En mi caso, a mí me gusta mucho el Silastic porque primero el tiempo quirúrgico se reduce enormemente.
Segundo, funciona muy bien esa elasticidad que da el Silastic al tratamiento, hace de que el párpado no quede tan retraído cuando hacemos este tipo de tratamientos. Tiene como pues eventos adversos como toda cirugía de suspensión frontal. La suspensión frontal es una cirugía que tiene muchos eventos secundarios que uno debe explicarle al paciente que va a quedar, como es las irregularidades del margen, la falta de un buen parpadeo, la retracción en la mirada abajo. Entonces, cosméticamente puede que lo veas muy bien al paciente en mirada primaria, pero después va a tener estas consecuencias que son normales de esta cirugía y de lo que se espera. ¿Tú allá usas cuál, Rómulo? ¿O usas la sutura? Porque antes usábamos una sutura para también hacer la suspensión y funcionaba muy bien. Sí, yo he probado varias cosas, pero por la facilidad y el costo no le he encontrado diferencia entre el nylon y el prolene, la verdad. Puedo usar cualquiera de los dos. Y dime una cosita, cuando usas el Silastic, no abres en el pliegue palpebral, solamente lo coges tal cual como si fuera nylon. No, esa es lo que yo hago. Yo sí hago una incisión por el pliegue palpebral superior, fijo el Silastic en la placa tarsal. La fijación es la que te va a indicar el avanzamiento. Si quieres avanzar más, pues bajas más en la placa tarsal hacia el margen libre, pero es cuando más complicaciones tienes, cuando quieres hacer mayores hipercorrecciones. En estas tosis sin función del elevador vienen después los problemas de la malposición de las pestañas, la eversión del borde palpebral hacia afuera o hacia adentro. Entonces, dependiendo de cómo el paciente, después de que colocas el punto de fijación en la placa tarsal, o sea, se debe fijar el asa del Silastic. Yo hago 2 cuadrados, entonces fijo en la placa tarsal el borde pues medial, lateral, y hago uno similar al otro lado, o sea, divido el párpado en 2 fracciones y hago lo mismo y quedan fijado el Silastic. Si no se fija el Silastic, pues no hay una buena función y la cirugía no hace la corrección que uno desea. Y además, en la parte de la ceja, también trato de fijarlo al músculo del frontal para que quede el Silastic bien estirado, o sea, uno sienta al paciente y uno solamente hace la maniobra de cierre cuando ya ha visto que el paciente cierra el párpado, abre el párpado en las mejores condiciones posibles. A veces uno intraoperatoriamente se da cuenta que el paciente va a quedar hipocorregido porque no dan mal los tejidos, o va a quedar hipercorregido, y entonces ese paciente lo trata de dejar lo mejor posible, y en la evolución del paciente al otro día, a los 8 días, a los 15 días, va viendo si de pronto hay que hacer. Hola. Sí, sí. Antonio, otra preguntita. ¿Me escuchaste, no? No te estoy copiando. Antonio, una pregunta más, no sé si es conmigo o hay alguien más. Hola. Ahora sí te escuchamos. Ya, Antonio, otra pregunta más, disculpa el abuso. He escuchado en algunas charlas de que en el intraoperatorio hipercorrigen de acuerdo a la función de la evaluación preoperatoria, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, si el paciente tenía mala función, o esto te estoy hablando cuando se trabaja por vía anterior, tal vez se hipercorrige 1.5, 1 milímetro, sabiendo que la función no es tan buena, ¿no? ¿Qué me aconsejas respecto a eso? En el intraoperatorio. Sí, casi siempre uno tiende a dejar un poquito hipercorregido de acuerdo a la experiencia de cada cirujano. Hay cirujanos que lo dejan exacto. Yo tiendo a hipercorregir levemente porque usualmente uno en sala de cirugía, el paciente
que lo sienta, porque esto es una cirugía que se hace bajo anestesia de sedación. El paciente no está dormido, simplemente está sedado. No se debe colocar mucho anestésico en el momento de hacer la infiltración, porque si no, la poca función que tiene el músculo desaparece y entonces uno no puede medir eso. Y esa es una de las fallas que a veces tenemos en cirugía, que sentamos al paciente, lo hipercorregimos y había una buena función, entonces el paciente queda más hipercorregido. Entonces, cuando uno es el que mismo que pone la anestesia, si esté con su anestesiólogo y su equipo de trabajo junto, uno coloca muy poca anestesia, seda al paciente si le está molestando en ese momento del ajuste y sienta al paciente, lo despierta bien y mira la función del elevador, dónde queda el párpado, pero tiendo siempre a generar una pequeña hipercorrección en mis manos. Pero no es todo el mundo lo hace así. Yo en mis manos lo hipercorrijo un poquito y usualmente al otro día veo que el paciente me queda bastante adecuada la corrección. Dale, Antonio, dale. Muchas gracias. Por eso, Rómulo, cuando uno tiene tosis mínima, uno definitivamente tiene la vía posterior, que es la conjuntivomiulerectomía. Entonces, cuando el paciente viene a tosis mínimas, un paciente con una tosis aponeurótica, un paciente que viene porque desea o que está notando que sus párpados se le cayeron y resulta que es una tosis palpebral unilateral pequeña, uno le hace un abordaje posterior y ¿qué ventajas tiene? Que eleva los 2 milímetros que necesita, el contorno palpebral se conserva y los resultados son bastante agradables, tanto funcionalmente como cosméticamente. Claro, claro. Con el clamp de Puterman, ¿no? Sí, nosotros tenemos acá un clamp que es de una de nuestras compañeras, la doctora Ángela Domesh, que le hizo una modificación a la pinza de Puterman y la hizo con una especie de arco y ese arco permite que uno cuando haga el abordaje quede muy lindo y no haya irregularidades en el margen al retirar el tejido, al fijar el tejido y todo eso. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y dime, pero esa técnica no, claro, me imagino que es como todo, ¿no? O sea, ya cuando uno la domina ya no le quedan, el contorno palpebral le queda muy bonito, ¿no? Pero al comienzo como que uno puede sufrir un poco ahí, ¿no? Pues con esta técnica puedes animarte, es la misma técnica que nos enseñó el doctor Servat allá en el IRO, es la misma técnica, simplemente que hoy en día no hay resección del tarso, entonces la técnica de la conjuntivomiulerectomía es solamente del Müller y la conjuntiva, entonces el contorno palpebral cuando no tocas el tarso te garantiza que el resultado va a ser perfecto, no alteras el contorno palpebral. Buenísimo, buenísimo, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las inquietudes que me has resuelto. Gracias por estar acá, acompañarnos. Saludos a todos por allá. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Carlitos, Beatriz, Guillermo. A Rafael lo tenemos por acá. Cuéntanos, Rafael, ¿alguna duda? Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Aquí está. Hola. Rocío, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Muy bien, Antonio, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, chévere. ¿Cómo está Venezuela? Bueno, vamos a decir que igual, para no entrar en detalles. Bueno. Mira, quería preguntarte, noté que tú en la técnica de conjuntivomiulerectomía colocas una sutura antes de colocar el clamp. Eso te facilita el momento de agarrar los puntos, porque la técnica no es así. Primero se agarra el clamp y luego se colocan los puntos. Correcto. Nosotros marcamos, cuando vertimos el párpado, el borde superior del tarso. Y de ahí con el clamp, ya marcado con el compás, mides lo que vas a subir, 4, 5. Entonces, como es doble, en el momento que tú pones 4, vas a resecar 8, porque
este es el tarso, marcaste aquí, pones el clamp que te marca 4, 4, 5, 5. Cuando pongo la sutura sobre los 4 milímetros del borde, yo tracciono y meto la pinza. En el momento que meto la pinza, tengo los 4 anteriores y los 4 posteriores en una resección de 8 milímetros. Entonces, lo que hace eso es que da mayor precisión a la cantidad de conjuntiva y Müller que uno quiere resecar. Hola, Rocío. Se perdió comunicación. Hola. Aló, sí, aquí estoy. Sí, sí, escuché tu explicación. Muchísimas gracias. Muy bonito. Con todo gusto. Hazle esa pequeña Quiero modificación. felicitar a... Sí, hay pacientes que solicitan un abordaje posterior porque no les gusta pues las cicatrices y eso, entonces yo creo que es una buena opción. Y quiero felicitar a tu residente por la presentación, estuvo muy gráfica, muy bien documentada y muy cargada de videos también. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Súper, súper por acompañarnos, Rocío. Gracias, aquí ando manejando, yendo para el consultorio, pero igualito te estoy escuchando y te estoy viendo, por eso a veces se va la señal. Un abrazo, Antonio. Bueno, gracias, un abrazo y feliz semana. Igualmente. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, gracias por acompañarnos. Feliz semana para todos y seguimos viéndonos los lunes en horas de la mañana con este programa tan interesante en donde tenemos estas charlas para todos aprender. Gracias, que estén muy bien. Gracias, feliz semana. Muchas gracias.